Parece que Hola, no. profe. Hola. Hola, profe. Yo no sé dónde lo envío. No. A mí me faltó uno. Están en el drive. A ver, espérame, déjame buscar el drive. No, esto está así complicado. Todos tienen disponible el link, ¿cierto? Y ahí está la semana 9, que era lo de ayer. Y ahí le envié la clase en PDF y grabada. Me acuerdo que todas las clases están en el drive, porque tuvimos problemas con el campus, por eso no podemos verla. Bueno, y más que nada lo que vimos fue colisiones, ¿cierto? Acá expliqué como todo detalle, cómo se deducía, pero en el fondo definimos lo que era el momentum y cuando había conservación del momentum. Ya hablamos del impulso, ¿cierto? Más que nada como harto teoría para comprender por qué están haciendo eso. Y lo que vamos a repasar hoy día son colisiones, donde vamos a ver, en este caso no recuerdo, vamos a ver una colisión inelástica y la otra es una colisión elástica, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver. Más que nada vamos a ver lo de la primera clase, porque lo de la segunda, que es rotaciones, lo que vimos acá, esto nos va a ayudar para torque, que vamos a verlo la próxima semana, ¿ya? ¿Tuvieron alguna consulta, duda referente a Profe, eso? yo tengo una duda. Sí, dígame. Es que no entendí muy bien lo de los gráficos que aparecen en el impulso. Aquí. ¿Esto? Sí. Bueno, esto es lo que decía que definía, nosotros definíamos lo que hice acá. Yo quería sumar cada uno de los momentos, ¿ya? Entonces, para ello, lo que hice fue integrarlo con respecto a los tiempos, ¿ya? Y eso que está ahí, que es la integral, ustedes todavía no tienen cálculo, pero cuando ustedes vean cálculo, cuando nosotros decimos una integral, tú estás sumando cada uno de los pedacitos, ¿ya? Es como que tú tienes un rompecabezas y tú estás sumando cada uno de esos pedacitos. Y siendo gráficamente, lo que está diciendo una integral es el área bajo la curva. Entonces, eso que está ahí encerrado con círculo, en el fondo es, si yo tengo una fuerza X, yo estoy definiendo el área bajo la curva. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya, perfecto. Porque después, no sé si van a tener cálculo. ¿No? Lo siento. Entonces es un adelanto de cálculo. De que todas las carreras que le hago clase tienen cálculo. Lo siento, disculpen. Entonces, en este caso, por ejemplo, no todas las fuerzas son constantes. Algunas van a variar. Entonces, lo que nosotros hacemos es que, por ejemplo, si tú tienes, no sé, tienes una hoja de cálculo con varios números, tiene un 2, un 3, un 4, un 5, tú no puedes sacar la moda, ¿cierto? No. En el caso, tú sacas el promedio, que es lo más representativo de todo eso, de todos esos datos que tú tienes. Entonces, para eso, nosotros la sumatoria y la fuerza la vamos a considerar como el promedio. Y al definir el promedio, yo voy a tener esta área, que en el fondo es exactamente lo mismo que cubrir toda esa área. Por eso los resultados daban igual. ¿Sí? No sé si se entiende. Ya. Gracias. De nada. Sí, las notas, yo creo que esta semana son 10 días hábiles, ¿verdad? En esta universidad. Pero yo creo que no me quiero atrasar porque una universidad está en paro de lo que hago clases, así que esta semana les voy a tener la... Sí, voy a grabar porque estoy respondiendo consultas, ¿ya? Pero esta semana les voy a enviar las notas, van a aparecer, les voy a mandar un archivo con los puntajes por pregunta y con su nota, ya con la pauta, todo. Y posteriormente les voy a, una vez que ustedes me dicen, profe, creo que la corrección acá no estaba muy bien, etc. Después de todo eso voy a esperar una semana y ahí yo lo subo a intranet, ¿sí? Me están preguntando para cuándo voy a dar las notas a las pruebas. Pero eso. Muchas gracias, profe. De nada, ¿alguna otra consulta, duda, antes de comenzar? En todo caso, todo ejercicio que voy a hacer, voy a recalcar lo que hemos visto
el próximo martes vemos torque. Voy a hacer otro ejercicio ahí para reforzar. Y pasamos trabajo y energía, ¿ya? Y en trabajo y energía y nos quedaría una semana más de repaso y después la evaluación. Y ahí estaríamos bastante bien. ¿Sí? Entonces, cualquier consulta o duda, ustedes me avisan. Ya, voy a comenzar con la clase. ¿Ninguna otra consulta para comenzar? Parece que no. Ya, perfecto. Entonces, voy a grabar. Ya. Recording in progress. Del tipo de colisión, porque esto es un ejercicio que ya dice qué pasa después de la colisión. Dice que un auto de masa M igual a 1800 kilogramos, detenido en un semáforo, lo golpea en la parte trasera un auto de masa N igual a 900 kilogramos. Los dos autos quedan unidos, y acá está la palabra clave. Porque cuando estos dos autos quedan unidos, no sé si cerré, voy a cerrar la página, parece. Sí, cuando cerré la página. Pero si ustedes ven a sus clases, cuando un objeto colisiona uno al otro y quedan unidos, estamos hablando que estos son perfectamente inelásticos, ¿ya? Entonces, dice, y se mueve a lo largo de la misma línea que el auto que estaba en movimiento. Si el auto más pequeño se movía con una rapidez de 20 metros por segundo antes de la colisión, ¿cuál es la velocidad de los autos unidos después de la colisión? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a llamar un poco lo que nosotros habíamos estudiado y recordemos que acá en la colisión se conserva el momentum lineal total, ¿ya? Y nosotros, ya, voy a buscar la clase que le había dicho, espérenme, que si no, no, para poder hacerle hasta un repaso para que no se pierdan. A ver, colisión. Aquí. Este ejercicio lo vamos a resolver con esta. Colisión frontal perfectamente inelástico. Entonces, lo que nosotros habíamos visto es que el momento se conserva, ¿verdad? Entonces, nosotros definimos esto, pero como acá están unidos, las masas van a ser la suma de ambos, ¿ya? Entonces, después de esto, lo que hice en la clase, ¿cierto? Fue despejar la velocidad final. Y eso mismo lo vamos a hacer, pero vamos a adaptar esto, toda esta resolución que yo expliqué, al ejercicio, ¿ya? Esto lo voy a dejar aquí al costado, al lado de mi tortuga. Ahí. Y lo vamos a dejar ahí estampado un ratito. Entonces, vamos a hacer mi hoja de cálculo. Cualquier cosa ustedes me avisan nomás. Y yo, bueno. Entonces, yo voy a tener primero el momentum inicial y luego el final, tal como habíamos explicado acá, ¿cierto? Inicial y el final, ¿cierto? Entonces, como el momentum lo habíamos definido como la masa por la velocidad, nosotros vamos a modificar esto. Entonces, para hacer más fácil el ejercicio, yo voy a tomar acá el eje positivo. Digamos que acá se estaban moviendo estos autos, ¿verdad? Y vamos a hacer cajas. A ver, ¿dónde están las cajas por acá? Aquí. ¿Ya? Eso se supone que es un auto. Entonces este, y lo voy a duplicar. Acá está el otro auto. ¿Ya? Entonces vamos a tomar como el eje X positivo la dirección del vehículo, ¿ya? Y vamos a definir, ese es el eje X por si acaso, y vamos a definir que la velocidad 1 de inicial
es igual a 20 metros partidos por segundo, de acuerdo a lo que dice el enunciado, porque el enunciado dice que los dos autos se quedan unidos, ¿verdad? Dice, si el auto más pequeño se movía con una rapidez de 20 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que este va a ser M mayúscula y este M minúscula, ¿ya? Y este se movía entonces con una velocidad de 20 metros partido por segundo. ¿Qué más tengo? Este estaba en reposo, así que la velocidad del segundo vehículo V2 inicial va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque si está en reposo no hay ningún movimiento. Entonces ahora vamos con los momentum. Voy a definir el momentum inicial del cuerpo con masa m minúscula, que va a tener una velocidad 1 inicial, más m v2 inicial, y esto va a estar igualado, de acuerdo a lo que habíamos visto acá, ¿cierto? Estamos haciendo ese mismo procedimiento, a la suma de las masas por la velocidad del sistema final, ¿ya? Entonces acá yo despejo acá yo sé que este es 0, ¿cierto? Vamos a hacerlo más delgadito. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, despejo la velocidad y me quedaría que es m partido por m minúscula más m mayúscula. ¿Ya? Y esto lo multiplicamos por la velocidad 1 inicial. Y ahí tenemos la ecuación. Y con eso no hacemos nada más que reemplazar. ¿Ya? Entonces lo más complejo acá es darse cuenta qué tipo de colisión estábamos trabajando. ¿Ya? Como están unidos, de inmediato usted asocia y dice, no están unidos, entonces es una colisión perfectamente inelástica. ¿Alguna consulta, duda mientras reemplazo? Yo no, profe. Perfecto. En todo caso, recuerden que también me pueden hacer preguntas por WhatsApp. Ya no estoy tan ocupada como al principio, que fue un bombardeo, pero ahora ya se puede trabajar más tranquila, ¿ya? Entonces, ahí terminamos con el primer ejercicio. Corto, ¿verdad? Teníamos que tener en cuenta lo que habíamos visto en clase, donde nosotros hicimos la deducción de cada una de las ecuaciones y cada una de las colisiones, ¿ya? Ahora vamos a ver otro ejercicio en la cual está ocurriendo una colisión elástica, ¿ya? Es el siguiente, en la cual ya puedo visualizar que este bloque se está moviendo y este bloque está pegadito a un resorte, ¿ya? Y este se está moviendo en el otro sentido. El ejercicio dice que un bloque de masa M1 igual a 1,6 kilogramos, moviéndose inicialmente a la derecha con una rapidez de 4 metros partido por segundo sobre una pista horizontal, sin fricción. Colisiona con un resorte, el que está aquí, cuya constante K es igual a 600 newton partido por metro, unido a un segundo bloque de masa de 2,1 kilogramos que inicialmente se mueve hacia la izquierda con una rapidez de 2,5 metros partido por segundo, como se muestra en la figura. ¿Ya? Encuentre la velocidad de los dos bloques después de la colisión. Entonces, vamos a crear acá la hoja de cálculo. Entonces, como estamos trabajando después de la colisión y nos damos cuenta que
vamos a volver al enunciado. Aquí. Dice que este bloque en el fondo colisiona con el resorte, ¿verdad? Entonces, si buscamos acá, estamos hablando de una colisión frontal elástica, ¿ya? Porque esto colisiona y después se van a repeler, ¿verdad? Entonces, acá en la clase nosotros habíamos visto, esto lo vamos a ver la próxima semana, así que hice como un adelanto de que lo que es la energía cinética. Probablemente ustedes en el liceo hayan visto algo, pero le traté de hacer como una pincelada para prepararlo para la próxima semana. ¿Ya? Con ello, deducimos todas estas ecuaciones, porque ahí deduje por qué la ecuación es como tal, y acá puse unas palabras clave donde dice, si conocemos la masa y la velocidad inicial, nosotros podemos despejar las velocidades finales de cada uno de los objetos, ¿ya? Que están colisionando. Entonces, si me doy cuenta en el enunciado, acá yo tengo las masas de cada uno, ¿verdad? De los bloques, y tengo las velocidades iniciales. Y como estoy hablando de una colisión elástica, yo puedo usar esas ecuaciones, ¿ya? Entonces, es importante que vean las clases para que recuerden un poco cómo realizar los ejercicios, ¿ya? Entonces, acá vamos con la letra A. Y recordemos que esta es una colisión elástica, entonces yo puedo obtener la velocidad 1 final, que acá voy a copiar lo que sale en la diapositiva, nada más que eso. Y por eso está con rojo. Recuerden que lo que está con rojo es lo que es por ecuación, que ya está definido. Entonces acá colocamos M1 más M2. 1 inicial más 2 M2 dividido por M1 más M2. Y la velocidad 2 final, inicial. Ahí sí. Entonces acá no hacemos nada más que reemplazar con los valores. Entonces lo complicado de este ejercicio, si se dan cuenta, los dos que estoy haciendo, es analizar qué tipo de colisión y cómo yo voy a enfrentar el ejercicio. ¿Ya? Acá disculpen mi lengua. ¿Sí, díganme? Sí, 2M2, sub 2, es un sub 2. Sí, voy a hacerlo mejor. Ahí, te va bajito. No sé si lo hice mejor o peor, pero ahí se entiende. Gracias. Ya multiplicamos esto por 4, que es la velocidad inicial. Entonces ya conozco las masas y conozco las velocidades iniciales, así que solamente reemplazo. ¿Ya? En colisiones lo más complejo es darse cuenta el tipo de colisión en el cual estamos trabajando, pero en las clases teóricas les di algunos tips para que ustedes puedan diferenciarlo. ¿Ya? Y esto, si ustedes lo resuelven, debería dar igual a menos 3,38 en unidades de metro partido por segundo. Y ahora vamos con la velocidad 2 final, que la ecuación acá cambia, porque sería 2m1 dividido por m1 más m2. Y esto por b1 inicial. Estoy copiando la ecuación que aparece en la diapositiva, donde hablé harto de cómo lo deducíamos. A veces, la verdad de las cosas, los estudiantes ni pescan esa parte, pero me gusta explicar por qué viene la ecuación y por qué lo estamos haciendo de esa manera. ¿Ya? Quizá para entender un poquito por qué lo usan, no solamente usarlo. Y ahí está. ¿Ya? Y reemplazamos con los valores. Me duele un poquito la mano. Voy a colocar el valor final, ¿ya? Que sería
3,12. Pero ustedes ya saben que es solamente reemplazar y le debería dar el valor. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna consulta, duda? M2 menos M1. Sí. No, sí, está bien. No, sí, yo estoy viendo que tengo dos pantallas. Por eso estoy verificando si me equivoqué. Pero no, parece que no. Mi letra es fea, pero sí. Mi letra no es así en realidad, pero estoy cansada. Me duele la mano ya. Pero eso. Vamos a la letra B. Entonces dice, durante la colisión, en el instante en que el bloque 1 se mueve a la derecha con una rapidez de 3 metros partido por segundo, como en la figura B que voy a mostrar ahora, determina la velocidad del bloque 2. Y este es la figura. Entonces acá lo que está pasando es que este bloque 1 se va a mover con una velocidad final de 3 metros partido por segundo. Entonces, acá lo que usamos es la conservación del momentum lineal total del sistema. ¿Ya? Entonces vamos a ir a nuestra hoja de cálculo. Y acá en el fondo lo que voy a usar, voy a ir a la diapositiva, es esta de acá, la ecuación número 1, ¿ya? Porque en el fondo yo tengo las masas y las velocidades iniciales. Tengo todo esto de acá y tengo la masa y la velocidad 1 final. Entonces ahí yo voy a obtener la velocidad 2 final, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Entonces empleamos esa ecuación, que la voy a trasladar ahora a mi hoja de cálculo. Vamos a despejar la velocidad 2 final y luego lo vamos a reemplazar. ¿Ya? Entonces, sería M1, esta es la letra B, sería M1, B1 inicial, más M2, B2 inicial, es igual a M1, B1 final, más M2, B2 final. De acá, como le estaba diciendo, voy a despejar B2 final y me va a quedar M1, B1 inicial, menos B1 final, más M2, B2 inicial. Todo esto lo vamos a dividir, voy a hacer la línea un poquito más abajo, ahí, por M2. ¿Ya? Y con ello reemplazamos, sería la masa que era 1,6, acá era la inicial, era 4, ¿verdad? Y la final era 3, más 2,1 por la velocidad 2 inicial, que era menos 2,5. ¿Ya? Y todo esto lo vamos a dividir por 2,1. Entonces, sí, el resultado sería menos 1,74 en unidades de metro partido por segundo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda hasta el momento? Ya, parece que todo bien. Vamos a seguir entonces con la letra C. Y en la letra C me dicen lo siguiente. Dice que determine la distancia delta X
que se comprime el resorte en el instante. Esto también es un adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana, que vamos a ver los diferentes tipos de fuerzas, porque ustedes ya vieron las colisiones, ya vieron, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿verdad? Ahora vamos a ver que hay fuerzas variables y fuerzas constantes. Y una de las fuerzas que vamos a estudiar son la fuerza elástica, y también vamos a estudiar lo que es la energía mecánica, ¿ya? Así que esta parte es un adelanto de lo que vamos a ver la próxima clase. Entonces, nosotros podemos tener un sistema donde existe la energía cinética. Yo lo voy a explicar así en mucho detalle en la próxima clase, pero es solamente un adelanto, que es igual a 1/2 por mv al cuadrado. También existe la energía potencial gravitacional, ¿ya? Que nosotros lo definimos como mgh. Y dentro de la energía potencial también está la elástica, que nosotros la definimos como 1/2 por la constante elástica por delta X. Y ese delta X es lo que me están preguntando. Está acá la pregunta. Es la distancia de compresión. ¿Ya cuánto se comprime? Este tiene un delta X en el cual es una X final menos un X inicial. ¿Ya? Por eso un delta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conservación de la energía mecánica, que es lo que ustedes vieron mucho en las diapositivas y cuando yo estaba explicando, voy a escribir acá un poquito, así que lo que tienen audífono, lo siento, la conservación de la energía mecánica, nosotros la vamos a definir como la siguiente ecuación. Esto voy a trasladar un poquito. Como la suma de la energía cinética inicial, en este caso como en un resorte, vamos a colocar energía potencial elástica inicial, y lo vamos a igualar a la energía cinética final más la energía potencial elástica final. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hago después de eso no es complejo porque solamente reemplazo con lo que está en rojo que está arriba, ¿ya? Pero acorde al enunciado. Es decir, acá yo estoy hablando de lo inicial, pero nos damos cuenta que dos partículas tienen una energía cinética inicial. Entonces, reemplazo acá y me quedaría lo siguiente. 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado, que es la K, ¿ya? Más 1/2 de M2 B2 inicial al cuadrado, más esta U, que la vamos a anular porque inicialmente no había nada, ¿ya? Entonces esto lo vamos a anular aquí. Y vamos a continuar con la energía cinética final, que sería 1/2 de M1 B1 final al cuadrado, más 1/2 de M2 B2 final al cuadrado. Y esto más 1/2 de la constante elástica por el delta X al cuadrado. Acá recordemos que estamos hablando del objeto que tiene el resorte, porque esto es una constante elástica, ¿ya? Entonces solamente vamos a hablar de una partícula. ¿Sí, dígame? Disculpe, ¿qué significa lo que canceló? Esa es la energía potencial elástica inicial. Vale, muchas gracias. De nada. Entonces de acá despejo el delta X, ya de todo lo que está ahí,
Y me quedaría lo siguiente, M1 B1 inicial al cuadrado más M2 B2 inicial al cuadrado menos M1 B1 final al cuadrado más M2 B2 al cuadrado final. ¿Ya? Todo esto de acá lo vamos a dividir por, voy a hacer la línea más abajo, para que los sub no se borren. Ahí. Por la constante elástica. Y todo esto lo vamos a colocar con una raíz. Porque recuerden que ese delta x está elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahí. Entonces, reemplazamos acá. Vamos a reemplazar. Y me quedaría lo siguiente. Voy a hacerlo por aquí porque me va a quedar muy largo. Delta x va a ser igual a 1,6 por 4 al cuadrado más 2,1 por menos 2,5 al cuadrado, y esto menos, voy a colocar un paréntesis grande para poder colocar acá 1,6 por 3 al cuadrado más 2,1 por, ahí sí, menos 1,74 al cuadrado. ¿Ya? Y ahí cerramos el paréntesis, lo dividimos con la constante que nos da el enunciado, ¿ya? Que era 600, y obtenemos acá la raíz. Y de aquí nos da que, si nosotros hacemos todo el cálculo, debería dar 0,173 metros. Y ahí obtuvimos ese delta x, que en el fondo, si somos más rigurosos, sería la distancia que se comprime el resorte. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda hasta el momento? Esos serían los dos ejercicios para practicar lo que es colisiones. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Ya. Para hacer como un repaso, recuerden estudiar lo que está acá en las clases. Si bien son harta ecuaciones, las que marqué con rojo son las especiales, las que tienen que recordar. También analizamos casos especiales, qué pasa si la masa es más grande que otra, pero siempre definiéndonos de estas ecuaciones que habíamos explicado, ¿ya? También, estos ya son como casos más avanzados, entonces cuando un objeto, por ejemplo, colisiona con otro que está en reposo, dudo que alcancemos a ver ejercicio así, porque tenemos que ver torque, que es lo más importante como para ustedes, ¿ya? Y, bueno, hice varios ejercicios demostrativos, no son tan complejos, pero también ayudan un poquito a lo que vamos a ver la próxima clase. Eso sería. ¿Alguna consulta, duda? Parece que no. Ya. Entonces voy a parar. Profe, Sí, dígame. disculpe, no es respecto a materia, sino que quedé pensando en eso de los resultados de la prueba. ¿Cómo lo hará llegar? Yo voy a enviar un correo
con el root de ustedes y voy a colocar los puntajes que obtuvieron por pregunta. Y les voy a enviar la pauta. ¿Sí? Entonces, referente a eso, ustedes van a hacer la revisión y si encuentran que, por ejemplo, en un ejercicio tuvieron, no sé, un puntaje menor que el que ustedes creen comparando con la pauta, ustedes me escriben un correo y yo les voy a decir que va a ser como consulta certamen 1 FA, que es fundamento, no, física aplicada. Y ahí evaluamos y puedo corregirlo o no. Eso sería. ¿Está bien? Vale, entonces cuando haga entrega de eso no irá con la nota. Sí, va a ir con la nota al ladito. Ah, El ya. puntaje Vale, muchas gracias. Sí. Espero terminarlo esta semana, pero eso. ¿Está bien? ¿Le acomodo? Porque mandarle los PDF no, no es muy productivo. ¿Alguna otra consulta, duda? Yo no, profe. Ya, todo perfecto. Ya. No los quiero abrumar mucho con lo que es colisiones porque para mí lo más importante es lo que vamos a ver la próxima semana, que es torque y energía, trabajo y energía, donde vamos a ver los tipos de trabajo, donde también vamos a ver la fuerza, etc. ¿Ya? Traten de repasar porque lo que hice la grabación de ayer era harta materia, así que por eso no los quiero abrumar mucho, porque vimos dos cosas, que es colisiones y traslaciones, ¿ya? Rotaciones, disculpen. Entonces, harto contenido que tienen que digerir para prepararse para la próxima semana, ¿sí? Eso sería. ¿Alguna cosa, solicitud, problema, dudas antes de terminar? Parece que no. Entonces, paramos la Recording stopped. y nos vemos la próxima semana con torque, trabajo, energía y fuerzas. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. Chao, profe, Chao, profe. gracias. Igual, Chao, que profe, esté súper bien. muchas gracias. 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 Que estén bien. Profe, muchas gracias.